Era una noche fría de diciembre en Badiraguato, Sinaloa, cuando la vida de Francisco Mendoza cambió para siempre. Francisco tenía 52 años, manos callosas de amasar pan desde los 14 y un corazón más grande que su pequeña panadería en el centro del pueblo. Esa noche, mientras apagaba las luces de su negocio después de otra jornada de trabajo que apenas le alcanzaba para sobrevivir, no tenía idea de que estaba a punto de vivir un encuentro que lo convertiría en leyenda. Lo que Francisco no sabía es que el hombre harapiento que acababa de alimentar sin pedir nada a cambio era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, el narcotraficante más buscado del mundo. Pero antes de contarte cómo un acto de bondad transformó el destino de este humilde panadero, necesitas entender la realidad brutal de Badiraguato, un lugar donde la pobreza abraza al poder y donde las leyendas nacen entre el hambre y la desesperanza. Francisco Mendoza nació en una familia de 6 hermanos, en 1963, el mismo año en que El Chapo daba sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico. Su padre, Aurelio Mendoza, era jornalero en los campos de amapola que rodeaban el pueblo, ganando apenas lo suficiente para mantener a su numerosa familia con tortillas, frijoles y las sobras que ocasionalmente traía a casa. La madre de Francisco, María Elena, lavaba ropa ajena en el río para completar los ingresos familiares, frotando la ropa contra las piedras hasta que sus manos sangraban, pero nunca se quejaba. En Badiraguato, quejarse era un lujo que nadie podía permitirse. Desde niño, Francisco soñaba con el aroma del pan recién horneado, mientras otros niños de su edad ya trabajaban en los sembradíos o servían como halcones para los traficantes. Él se escapaba a la única panadería del pueblo, propiedad de don Emilio Castañeda, un hombre de 60 años que había aprendido el oficio de su padre español. Don Emilio notó la fascinación del muchacho por las conchas doradas, los bolillos crujientes y las empanadas que salían humeantes del horno de leña. Al principio, Francisco solo observaba desde la ventana, con la nariz pegada al vidrio empañado, viendo cómo las manos expertas de don Emilio transformaban harina, agua y levadura en pequeños milagros comestibles. Un día de lluvia torrencial, cuando Francisco tenía 11 años, don Emilio lo encontró empapado frente a su panadería, temblando de frío pero sin atreverse a entrar. El viejo panadero abrió la puerta y le extendió una concha de chocolate aún tibia. «Muchacho, si vas a quedarte ahí parado todas las tardes, mejor entra y ayúdame a cargar los costales de harina», le dijo con voz áspera, pero ojos bondadosos. Esas fueron las palabras que cambiaron la vida de Francisco. Durante los siguientes 6 años, trabajó como aprendiz sin sueldo, aprendiendo cada secreto del oficio, desde cómo reconocer cuando la masa está en su punto exacto, hasta la temperatura perfecta del horno para que el pan no se queme. Badiraguato, en los años 70 y 80, era un pueblo olvidado por el gobierno federal, donde 9 de cada 10 personas vivían en pobreza extrema. Las calles eran de tierra, no había agua potable y la electricidad llegaba de manera irregular. En este contexto de abandono estatal, figuras como el Chapo comenzaron a llenar el vacío, convirtiéndose en benefactores de facto para una población desesperada. Mientras las autoridades brillaban por su ausencia, los narcotraficantes construían escuelas, pagaban medicinas y daban trabajo a jóvenes que no tenían más opciones que emigrar o morir de hambre. La panadería de don Emilio se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Era el lugar donde las señoras compraban el pan dulce para la merienda,
donde los niños gastaban sus centavos en paletas de dulce, y donde los hombres se reunían al amanecer para comprar bolillos calientes antes de ir al campo. Francisco conocía a cada cliente por su nombre. Sabía quién prefería las conchas sin azúcar porque era diabético, quién compraba pan de muerto solo en noviembre para recordar a sus difuntos y quién pagaba fiado porque no tenía dinero hasta el día de pago. Cuando don Emilio murió de un infarto en 1985, Francisco tenía 22 años y había aprendido todo lo que el viejo maestro podía enseñarle. La viuda de don Emilio, doña Carmen, no tenía interés en mantener el negocio, así que le propuso a Francisco quedarse con la panadería a cambio de pagarle una renta mensual que casi equivalía a todas las ganancias. Francisco aceptó sin dudarlo. Sabía que sería una vida de sacrificios, pero también sabía que hacer pan no era solo su oficio, era su vocación. Los primeros años como dueño fueron brutales. Francisco trabajaba 18 horas diarias, desde las 3 de la madrugada preparando la masa hasta las 9 de la noche limpiando el horno. Sus manos se llenaron de cicatrices por las quemaduras. Su espalda se encorvó por cargar costales de harina y sus ojos se hundieron por la falta de sueño. Pero nunca perdió la sonrisa cuando atendía a sus clientes. Para él, cada pan que vendía llevaba un pedacito de amor, una pequeña muestra de que en un mundo lleno de violencia y desesperanza aún existía lugar para la bondad. La década de los 90 trajo cambios dramáticos a Badiraguato. El negocio del narcotráfico creció exponencialmente y con él llegaron la violencia, las balaceras nocturnas y el miedo constante. Muchos negocios cerraron porque sus dueños prefirieron emigrar antes que vivir con el terror de ser víctimas de una bala perdida. Pero Francisco se negó a abandonar su panadería. «Esta es mi vida», le decía a su hermana menor cuando ella le rogaba que se fuera a Culiacán. «Aquí nací, aquí aprendí mi oficio y aquí voy a morir». Durante estos años difíciles, Francisco desarrolló una regla inquebrantable. Nunca negaría pan a quien tuviera hambre, sin importar si podía pagar o no. Había visto demasiada pobreza, demasiados niños con los estómagos hinchados por la desnutrición, demasiadas madres que fingían no tener hambre para que sus hijos pudieran comer un pedazo más. Su panadería se convirtió en un refugio para los más necesitados del pueblo. Los niños de la calle sabían que podían llegar al final del día y Francisco les daría el pan que no se había vendido. Las viudas con muchos hijos sabían que podían pagar cuando tuvieran dinero, sin preguntas incómodas ni reproches. Esta generosidad le ganó el respeto de todo Badiraguato, pero también lo mantuvo al borde de la quiebra. Sus ganancias apenas alcanzaban para comprar harina, manteca, azúcar y leña para el horno. Vivía en un cuartito detrás de la panadería, con una cama de metal oxidado, una mesa de madera que había pertenecido a don Emilio, y una imagen de la Virgen de Guadalupe que su madre le había regalado cuando se hizo cargo del negocio. No tenía televisión, no tenía radio, y su única compañía era el gato callejero que había adoptado, y al que bautizó como Canela, por su color café claro. Francisco nunca se casó, ni tuvo hijos, no por falta de pretendientas, sino porque sabía que no podía mantener a una familia con lo poco que ganaba. «Mi panadería son mis hijos», decía con una sonrisa melancólica cuando las señoras del pueblo le preguntaban por qué no buscaba esposa. «Cada pan que hago es como criar a un niño. Le das amor, cuidado, y esperas que traiga alegría a quien lo reciba». A mediados de los 90, cuando el Chapo ya se había convertido en una leyenda viviente en Sinaloa, Francisco seguía siendo el mismo hombre humilde que regalaba pan a los hambrientos. No sabía que su reputación de generosidad
había llegado a oídos de personas muy poderosas, en un mundo donde la lealtad se compraba con balas y la traición se pagaba con sangre. La bondad desinteresada de Francisco era algo casi mítico, un recordatorio de que aún existían personas genuinamente buenas en un lugar donde la corrupción y la violencia habían infectado casi todo. El pueblo había cambiado mucho desde que Francisco era niño. Ahora había camionetas blindadas patrullando las calles, hombres jóvenes con radios y armas que parecían tener más poder que el mismo alcalde, y un silencio tenso que se apoderaba del ambiente cada vez que llegaban noticias de enfrentamientos en los cerros. Pero la panadería de Francisco seguía siendo un oasis de normalidad, un lugar donde la vida continuaba como si nada hubiera cambiado, donde el aroma del pan recién horneado podía, por un momento, hacer olvidar la realidad brutal que los rodeaba. Era en este contexto, en una noche fría de diciembre de 1998, cuando Francisco se preparaba para vivir el encuentro que cambiaría su destino para siempre. Eran las 10:30 de la noche cuando Francisco terminó de limpiar las bandejas de metal y barrer las migas del piso de su panadería. El viento invernal se colaba por las rendijas de la puerta de madera, haciendo que la llama de la vela que usaba para iluminar su trabajo danzara nerviosamente. No tenía dinero para pagar la electricidad ese mes. Había elegido comprar harina en lugar de pagar la luz, porque sabía que el pueblo necesitaba pan más de lo que él necesitaba comodidades. Mientras guardaba los últimos bolillos en una canasta de mimbre, escuchó un golpe suave en la puerta. No eran golpes desesperados como los de alguien en peligro, ni autoritarios como los de la policía. Eran golpes tímidos, casi disculpándose por molestar a esa hora. Francisco se acercó a la ventana y vio una silueta encorvada bajo la luz tenue del farol de la esquina. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa sucia y rota, descalzo a pesar del frío que calaba hasta los huesos. Francisco abrió la puerta sin dudarlo. En Badiraguato, nadie tocaba a la puerta de la panadería después de las 10 de la noche, a menos que tuviera una necesidad real. El hombre que tenía enfrente era de baja estatura, con el cabello despeinado y la barba de varios días. Sus ojos, hundidos por el cansancio, brillaban con una mezcla de desesperación y vergüenza. Llevaba una camisa de franela descolorida con agujeros en los codos y pantalones de mezclilla tan gastados que apenas se sostenían. «Disculpe la molestia, don Francisco», dijo el hombre con voz ronca. «Me dijeron que usted... que usted ayuda a la gente que no tiene para comer». Sus palabras salieron entrecortadas, como si le costara trabajo pedirle ayuda a un extraño. Francisco notó que el hombre temblaba. No sabía si era por el frío o por la humillación de tener que mendigar comida. Sin decir una palabra, Francisco abrió la puerta completamente e hizo un gesto para que el hombre entrara. «Pase, pase. Aquí hace menos frío», le dijo mientras encendía otra vela para crear un ambiente más cálido. El desconocido entró con pasos vacilantes, mirando a su alrededor con curiosidad. Era evidente que no estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta amabilidad sin hacer preguntas. Francisco se dirigió hacia la vitrina donde guardaba el pan del día. Quedaban 6 bolillos, 4 conchas, 2 empanadas de dulce y una pieza de pan de muerto que había sobrado de noviembre. Tomó una bolsa de papel y comenzó a meter todo el pan disponible. El hombre lo observó con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «No, don Francisco, con un pedacito de pan tengo suficiente», protestó el desconocido. «No quiero abusar de su bondad». Pero Francisco ya había llenado la bolsa y la colocó sobre el mostrador de madera. Luego se dirigió a la pequeña cocina que tenía detrás del horno y
y regresó con un vaso de leche tibia y un pedazo de queso fresco que había comprado esa mañana para su propia cena. En esta casa nadie se va con hambre, le dijo Francisco con una sonrisa genuina. Mi maestro don Emilio me enseñó que el pan está hecho para compartirse, no para acumularse. El desconocido tomó el vaso de leche con manos temblorosas y bebió lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el mejor alimento que hubiera probado en meses. Mientras el hombre comía, Francisco se sentó frente a él y comenzó a hacer conversación casual. Le preguntó de dónde venía, si tenía familia, si necesitaba algún otro tipo de ayuda. El desconocido respondía con monosílabos, claramente incómodo con tanta atención. Dijo que venía de los cerros, que había perdido su trabajo en una mina abandonada y que llevaba varios días caminando sin rumbo fijo. No mencionó su nombre y Francisco no insistió. En Badiraguato había aprendido que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Lo que más impresionó a Francisco fue la manera en que el hombre comía. A pesar de su hambre evidente, masticaba lentamente, degustando cada bocado como si fuera un manjar. No comía con la desesperación de alguien que no ha probado alimento en días, sino con el respeto de quien conoce el verdadero valor de la comida. Cuando terminó, limpió cuidadosamente las migajas de la mesa con su mano y se las comió también. Don Francisco, dijo el hombre después de terminar su improvisada cena, no tengo con qué pagarle en este momento, pero le juro por mi madre que algún día le voy a devolver esta gentileza. La gente, como usted, es la que mantiene viva la esperanza en este mundo. Sus palabras sonaron sinceras, cargadas de una emoción profunda que Francisco no supo cómo interpretar. Francisco negó con la cabeza y sonrió. No me debe nada, amigo. El pan que no se come hoy, mañana se echa a perder. Usted me hizo un favor al comérselo. Era su respuesta habitual cuando alguien trataba de pagarle por su generosidad. Había aprendido que la dignidad de las personas se preservaba mejor cuando no se sentían como objetos de caridad. El desconocido se quedó en la panadería durante casi una hora más. Francisco le ofreció un lugar donde pasar la noche, un petate que tenía guardado en la trastienda, pero el hombre declinó cortésmente. Dijo que prefería seguir su camino, que tenía asuntos que resolver en otra parte del estado. Antes de irse, ayudó a Francisco a limpiar la mesa y a acomodar las sillas, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer. Cuando finalmente se despidió, el hombre se acercó a Francisco y le estrechó la mano con firmeza. Usted es un hombre de bien, don Francisco. En estos tiempos eso vale más que todo el oro del mundo. Que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Luego tomó la bolsa con el pan restante y salió hacia la oscuridad de la noche, desapareciendo entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí. Francisco cerró la puerta con llave, apagó las velas y se dirigió a su cuarto. Mientras se preparaba para dormir, no pudo quitarse de la mente la imagen de ese hombre misterioso. Había algo en su mirada, una intensidad extraña que contrastaba con su apariencia de vagabundo. Sus manos, aunque sucias, no tenían las callosidades típicas de un trabajador manual. Su forma de hablar, a pesar de ser humilde, denotaba una educación que no cuadraba con su vestimenta andrajosa. Pero Francisco desechó esas dudas rápidamente. En Badiraguato había aprendido que las apariencias engañaban, que las historias personales de la gente eran complicadas y que lo mejor era no hacer demasiadas preguntas. Lo importante era que había ayudado a alguien que tenía hambre. Había cumplido con la lección más importante que le había enseñado don Emilio. El pan une a las personas, Francisco. No importa quiénes sean, de dónde vengan o qué hayan hecho en el pasado.
Cuando compartes pan con alguien, lo estás tratando como familia. Esa noche, Francisco durmió profundamente, sin imaginar que había alimentado al hombre más buscado de México, y que ese acto de bondad desencadenaría una serie de eventos que transformarían no solo su vida, sino la de todo Badiraguato. En el mundo del narcotráfico, donde la traición y la violencia eran moneda corriente, gestos de bondad genuina eran tan raros que se convertían en leyendas. Y el Chapo, a pesar de su reputación temible, nunca olvidaba a quienes le habían mostrado humanidad cuando más la necesitaba. La madrugada siguiente llegó con su rutina habitual. Francisco se levantó a las 3:30, encendió el horno de leña con los troncos que había preparado la noche anterior y comenzó a preparar la masa para el pan del día. Mientras amasaba la mezcla de harina, agua y levadura que se convertiría en el sustento diario de sus vecinos, Francisco no podía sacarse de la cabeza al extraño visitante nocturno. Había algo en la manera en que el hombre había observado cada rincón de la panadería, como memorizando cada detalle, cada sombra proyectada por la luz de las velas. Sus ojos, aunque cansados, tenían una agudeza que Francisco había visto antes en personas acostumbradas a evaluar situaciones peligrosas en segundos. 3 días después del encuentro nocturno, mientras Francisco vendía conchas recién horneadas a doña Esperanza, la maestra del pueblo, notó un movimiento inusual en la calle principal. Una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados se estacionó frente a su panadería. No era raro ver vehículos lujosos en Badiraguato, pero este tenía algo diferente. Los neumáticos estaban cubiertos de lodo fresco de los caminos serranos y el motor seguía encendido como si sus ocupantes planearan una estancia breve. De la camioneta bajó un hombre joven, no mayor de 25 años, vestido con jeans oscuros y camisa blanca impecablemente planchada. Llevaba botas de piel genuina que Francisco calculó costaban más que sus ganancias de 3 meses. El joven caminó hacia la panadería con pasos seguros, pero manteniendo las manos visibles, una cortesía que Francisco reconoció como señal de respeto en un lugar donde los malentendidos podían ser fatales. «Buenos días, don Francisco», dijo el joven con voz educada pero firme. «Mi jefe quiere hablar con usted. No se preocupe, no es nada malo. Al contrario, tiene algo que agradecerle». Francisco sintió que el estómago se le encogía. En Badiraguato, cuando alguien poderoso quería agradecer algo, generalmente significaba que habías hecho algo sin saber las consecuencias. El joven notó la expresión de preocupación en el rostro de Francisco y sonrió para tranquilizarlo. «Don Francisco, mi jefe es el señor que vino a pedirle pan hace 3 noches. Dice que usted fue muy amable con él y quiere devolverle el favor». Francisco sintió un alivio inmediato, seguido de una nueva oleada de nerviosismo. Si el vagabundo harapiento resultaba ser alguien importante, significaba que había estado en presencia de poder real sin saberlo. «No es necesario que me devuelva nada», respondió Francisco, limpiándose las manos en el delantal. «Yo solo hice lo que cualquier cristiano haría». Pero el joven negó con la cabeza, manteniendo esa sonrisa respetuosa que no admitía discusión. «Mi jefe insiste. Dice que la gente como usted es difícil de encontrar y que quiere conocerlo mejor. Solo será una conversación, don Francisco. 1 hora de su tiempo». Francisco miró hacia la camioneta, donde podía distinguir otras siluetas en el interior. Su instinto de supervivencia, afinado por décadas de vivir en Badiraguato, le gritaba que dijera que no, que inventara una excusa, que desapareciera por unos días hasta que todo se calmara. Pero otra parte de él
La parte formada por don Emilio y por años de tratar con todo tipo de personas, le decía que este joven hablaba con sinceridad. ¿Puedo terminar de atender a mis clientes?, preguntó Francisco, señalando a doña Esperanza, quien había permanecido paralizada durante toda la conversación, abrazando su bolsa de conchas como si fuera un escudo protector. El joven asintió inmediatamente. Por supuesto, don Francisco. Nosotros esperamos afuera. Tómese el tiempo que necesite. Mientras Francisco terminaba de cobrarle a doña Esperanza, la mujer se acercó al mostrador y susurró con voz temblorosa. Francisco, ten mucho cuidado. Esa gente no es de aquí, y los forasteros con camionetas nuevas nunca traen buenas noticias. Francisco asintió, pero por dentro sentía una extraña calma. Había vivido tanto tiempo sin esperar nada de la vida más allá de su panadería y sus clientes, que la posibilidad de que algo extraordinario estuviera a punto de suceder lo llenaba más de curiosidad que de miedo. Después de que doña Esperanza se marchó, Francisco se quitó el delantal, se lavó las manos en la pequeña pila de agua que tenía detrás del mostrador y salió hacia la camioneta. El joven le abrió la puerta trasera con una cortesía que Francisco solo había visto en las películas. El interior olía a cuero nuevo y aire acondicionado, un contraste brutal con el ambiente polvoriento y caluroso de Badiraguato. Adentro lo esperaban otros 2 hombres, ambos de mediana edad, vestidos con ropa casual pero cara. Uno de ellos, de complexión robusta y bigote espeso, le sonrió y le extendió la mano. Don Francisco, es un honor conocerlo. Mi compadre nos ha hablado mucho de usted. Su apretón de manos era firme, pero no intimidante, y sus ojos reflejaban una calidez genuina que tranquilizó un poco a Francisco. Durante el trayecto de 20 minutos hacia su destino, los hombres mantuvieron una conversación ligera. Le preguntaron sobre su panadería, cuánto tiempo llevaba en el negocio, si tenía familia. Francisco respondía con honestidad, pero brevemente, sin saber qué información era segura compartir y cuál no. El paisaje cambió gradualmente de las calles empedradas del pueblo a caminos de terracería que subían hacia las montañas, rodeados de pinos y encinos que se mecían con la brisa matutina. Finalmente llegaron a un rancho que Francisco nunca había visto antes, aunque llevaba toda su vida en Badiraguato. Era una construcción modesta, pero bien cuidada, con paredes de adobe y techo de teja roja, rodeada de jardines donde crecían bugambilias moradas y naranjos cargados de fruta. No parecía el tipo de lugar que Francisco había imaginado cuando pensaba en las propiedades de la gente poderosa del narcotráfico. Era más bien como la casa de un ranchero próspero, pero discreto. En el portal de la casa lo esperaba el hombre que había visitado su panadería 3 noches atrás, pero ahora era irreconocible. Vestía pantalones de mezclilla nuevos, camisa blanca de algodón, botas vaqueras de piel, y su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Su barba había sido recortada profesionalmente, y su piel tenía el brillo saludable de quien había dormido bien y comido mejor. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, calculadores, pero ahora brillaban con algo que Francisco interpretó como alegría genuina. «Don Francisco», dijo el hombre acercándose con los brazos abiertos para darle un abrazo. «No sabe cuánto me da gusto verlo otra vez. Espero que mis muchachos lo hayan tratado bien». Francisco se dejó abrazar, todavía procesando la transformación radical del vagabundo harapiento en este hombre que irradiaba poder y confianza. «Disculpe, señor», balbuceó Francisco, «pero creo que no me dijo su nombre la otra noche». El hombre sonrió con una mezcla de diversión y respeto. «Tiene razón, don Francisco.
Fue una descortesía de mi parte. Me llamo Joaquín, pero mis amigos me dicen Chapo. Extendió la mano para estrecharla formalmente, como si se estuvieran conociendo por primera vez. Francisco sintió que las piernas se le aflojaron ligeramente. Había escuchado ese nombre susurrado en las cantinas, mencionado en las noticias de radio, repetido con una mezcla de miedo y admiración en las conversaciones de los hombres del pueblo. Joaquín Guzmán, el Chapo, era más que un narcotraficante en Sinaloa. Era una leyenda viviente, un hombre cuyo nombre había trascendido la realidad para convertirse en mito. «No se asuste, don Francisco», dijo el Chapo, notando la palidez repentina en el rostro del panadero. «Soy la misma persona que comió en su panadería hace 3 noches, solo que ahora estoy más presentable». Su risa era contagiosa, y Francisco se sintió extrañamente tranquilo. A pesar de saber quién era el hombre frente a él, no sentía la amenaza o el peligro que había esperado. El Chapo lo guió hacia una mesa de madera rústica ubicada bajo la sombra de un enorme nogal. Sobre la mesa había una jarra de agua fresca con limones, platos con frutas cortadas y una canasta llena de pan que Francisco reconoció inmediatamente como el que había regalado 3 noches atrás. «Mire, don Francisco», dijo el Chapo señalando la canasta, «todavía conservo su pan. No he podido comérmelo todo porque cada vez que veo una pieza me acuerdo de su bondad». Se sentaron uno frente al otro, y el Chapo comenzó a hablar con una franqueza que sorprendió a Francisco. Le contó cómo había llegado a Badiraguato esa noche, huyendo de un operativo militar que había estado a punto de capturarlo en la sierra. Había caminado durante 2 días sin comer, escondiéndose durante el día y moviéndose solo de noche, hasta que la desesperación lo había llevado a tocar la puerta de la panadería. «¿Sabe qué fue lo que más me impresionó de usted, don Francisco?», preguntó el Chapo, tomando un sorbo de agua con limón. «No fue solo que me diera comida, porque eso lo hacen muchas personas cuando saben quién soy. Fue que me trató como a un ser humano. Me invitó a sentarme, conversó conmigo, me ofreció un lugar para dormir. Todo sin saber quién era yo, solo porque vio a alguien que tenía hambre». Francisco escuchaba en silencio, todavía procesando la surrealidad de la situación. Estaba sentado bajo un árbol, compartiendo agua fresca con el hombre más buscado de México, escuchando cómo un simple acto de bondad había tocado el corazón de alguien acostumbrado a vivir rodeado de traición y violencia. «Don Francisco», continuó el Chapo, «en mi mundo, la gente me busca porque quiere dinero, poder, protección o porque tiene miedo. Usted es la primera persona en años que me ha tratado simplemente como a un hombre hambriento que necesitaba ayuda. Eso no se me va a olvidar nunca». El Chapo se puso de pie y caminó hacia la casa, regresando minutos después con una caja de madera tallada a mano. La colocó sobre la mesa frente a Francisco y la abrió lentamente. Adentro había más dinero en efectivo del que Francisco había visto en toda su vida. Fajos de billetes perfectamente organizados que sumaban fácilmente más de 1 millón de pesos. «Esto es suyo, don Francisco», dijo el Chapo con una sonrisa. «Es mi forma de agradecerle por recordarme que todavía existe gente buena en este mundo». Francisco miró el dinero con una mezcla de asombro y pánico. Sabía que aceptar ese regalo cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que rechazarlo podría interpretarse como una ofensa. «Señor Joaquín», dijo Francisco con voz temblorosa, «yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Pero el Chapo negó con la cabeza, cerrando suavemente la caja y empujándola hacia Francisco. «Don Francisco, déjeme contarle algo. Ese pan que usted me regaló salvó más que mi hambre. Me salvó de perder la fe en la humanidad.
En mi negocio uno se acostumbra a ver lo peor de las personas, pero usted me recordó que también existe lo mejor. Sus palabras sonaron sinceras, cargadas de una emoción que Francisco no esperaba encontrar en alguien con la reputación de El Chapo. La tarde transcurrió en una conversación que Francisco recordaría por el resto de su vida. El Chapo le habló de su infancia en La Tuna, de cómo había crecido en la misma pobreza que Francisco conocía tan bien, de cómo había tomado el camino del narcotráfico no por ambición, sino por desesperación. Le contó historias de su madre, una mujer humilde que había muerto sin saber en qué se había convertido su hijo, y de cómo a veces, en medio de toda su riqueza y poder, se sentía más solo que cuando era un niño pobre en las montañas de Sinaloa. Francisco, por su parte, le habló de don Emilio, de las lecciones que había aprendido sobre la dignidad del trabajo honesto, de cómo había elegido quedarse en Badiraguato cuando otros habían emigrado buscando mejores oportunidades. Le contó sobre sus clientes, sobre las historias de vida que había escuchado detrás del mostrador de su panadería, sobre cómo el acto simple de compartir pan había sido su forma de mantener viva la esperanza en un mundo que a veces parecía haberse olvidado de la compasión. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, el Chapo se puso de pie y le hizo una seña a uno de sus hombres. Don Francisco, es hora de que regrese a su panadería. Seguramente sus clientes lo están esperando. Francisco tomó la caja de madera, todavía sin poder creer completamente lo que estaba viviendo. Antes de subir a la camioneta, el Chapo puso una mano sobre el hombro de Francisco. Don Francisco, quiero que sepa que usted y su panadería están bajo mi protección. Nadie en Badiraguato se va a atrever a molestarlo. Y si alguna vez necesita cualquier cosa, solo tiene que mandármelo decir. No era una amenaza disfrazada de favor, sino una promesa genuina de un hombre poderoso hacia alguien que había ganado su respeto y gratitud. Durante el trayecto de regreso al pueblo, Francisco mantuvo la caja sobre sus piernas, sintiendo el peso del dinero, pero también el peso de la responsabilidad que venía con él. Sabía que su vida acababa de cambiar de manera irreversible, que ya no sería solo Francisco el panadero, sino Francisco el hombre que había ganado el favor del Chapo. Cuando llegaron a la panadería, ya había caído la noche. Francisco bajó de la camioneta con la caja bajo el brazo, se despidió cortésmente de los hombres que lo habían acompañado y entró a su negocio. El aroma familiar del pan del día se mezclaba con el olor de la cera derretida de las velas que había dejado encendidas antes de partir. Se sentó en la misma silla donde 3 noches atrás había conversado con un vagabundo hambriento. Abrió la caja de madera y contempló el dinero bajo la luz temblorosa de las velas. Por primera vez en su vida, Francisco Mendoza tenía la oportunidad de cambiar completamente su existencia, de dejar atrás la pobreza que había sido su compañera constante, de vivir sin preocuparse por el dinero para comprar harina o pagar la renta. Pero junto con esa oportunidad venía una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Cómo podía un hombre honesto manejar la fortuna que había recibido del hombre más peligroso de México? ¿Era posible mantener su integridad mientras se beneficiaba de la generosidad de alguien cuya riqueza provenía del mundo criminal? Esa noche, Francisco no durmió. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando la caja de dinero y pensando en las decisiones que tendría que tomar en los días siguientes. Decisiones que determinarían no solo su futuro, sino el tipo de hombre que sería por el resto de su vida. Resto de su vida. El amanecer del cuarto día llegó con una decisión que cambiaría para siempre la historia de Badiraguato. Francisco se levantó con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con una claridad mental
que no había sentido en años. Había pasado toda la noche sopesando las opciones y finalmente había encontrado la respuesta que buscaba. No iba a huir con el dinero, ni lo iban a esconder debajo de su colchón hasta que se pudriera. Iba a usarlo para hacer exactamente lo que había estado haciendo toda su vida: alimentar a su pueblo. A las 5 de la mañana, cuando normalmente encendía el horno para la primera hornada del día, Francisco tomó una decisión que resonaría por décadas en las montañas de Sinaloa. En lugar de abrir su panadería, como siempre, colgó un letrero escrito a mano en la puerta: cerrado por remodelación. Regresamos pronto. Luego caminó hasta la casa de su vecino más cercano, don Rodolfo, un carpintero retirado que había construido la mitad de las casas del pueblo. «Don Rodolfo», le dijo Francisco mientras el anciano tomaba su café matutino en el portal de su casa, «necesito que me ayude con un proyecto. Voy a ampliar la panadería, pero no es para ganar más dinero, es para poder regalar más pan». Don Rodolfo lo miró por encima de sus lentes de alambre, intrigado por las palabras del panadero que conocía desde niño. Durante los siguientes 2 meses, la transformación fue extraordinaria. Francisco contrató a todos los carpinteros, albañiles y electricistas disponibles en Badiraguato, pagándoles salarios que triplicaban lo que normalmente ganaban. La pequeña panadería se convirtió en un complejo de 3 edificios, uno para la producción, otro para la venta, y un tercero que Francisco llamó el comedor del pueblo, donde cualquier persona podía llegar a cualquier hora del día y recibir una comida completa sin costo alguno. Pero la verdadera revolución no estaba en los edificios, sino en lo que Francisco hizo con el proceso de elaboración del pan. Compró 4 hornos industriales de ladrillo refractario, construidos por maestros horneros traídos especialmente de Guadalajara. Instaló una planta eléctrica independiente para que la producción nunca se detuviera por falta de luz. Compró camionetas refrigeradas para distribuir pan fresco no solo en Badiraguato, sino en todos los pueblos de la sierra que habían sido olvidados por la civilización. La noticia de la transformación de la panadería se extendió por toda la región como pólvora. La gente llegaba desde rancherías a 3 horas de camino a caballo, solo para ver el milagro que había ocurrido en el negocio de don Francisco. Pero lo que más los sorprendía no era la modernidad de las instalaciones, sino que todo seguía siendo gratis para quien no pudiera pagar. Francisco había establecido un sistema que solo él entendía completamente. Los clientes que tenían dinero pagaban el precio justo por el pan, ni más ni menos de lo que había cobrado siempre. Esos ingresos cubrían los costos de la harina, la manteca, el azúcar y los salarios de los 15 empleados que había contratado. Pero paralelamente, había otra operación que funcionaba las 24 horas del día: la producción de pan gratuito para alimentar a los hambrientos de toda la sierra. Cada madrugada, a las 2 de la mañana, cuando el pueblo dormía, las camionetas de Francisco salían cargadas de pan recién horneado hacia los rincones más apartados de las montañas. Llegaban a comunidades donde los niños no sabían lo que era una concha, donde las madres no habían probado pan dulce en años, donde los ancianos creían que el bolillo caliente era un lujo reservado para los ricos de las ciudades. Los conductores de las camionetas, todos ellos jóvenes del pueblo que Francisco había rescatado de la ociosidad y el riesgo de caer en el narcotráfico, tenían instrucciones precisas: no pregunten nombres, no lleven registros, no hagan diferencias entre nadie. Si alguien tiene hambre, se le da pan. Si alguien no tiene hambre pero quiere pan, también se le da. El pan no es para juzgar, es para alimentar. Pero Francisco sabía que el Chapo estaba observando cada movimiento,
evaluando cómo usaba el regalo que había recibido. No era paranoia, era realismo. En el mundo donde el Chapo se movía, los favores no se daban sin expectativas, y la generosidad extrema podía interpretarse como ingratitud o como desafío. Francisco necesitaba demostrar que entendía el valor del regalo, pero también que se mantenía fiel a sus principios. La prueba llegó 6 meses después de aquel encuentro nocturno que había cambiado todo. Era una tarde de junio, cuando el calor de Sinaloa volvía el aire espeso como melaza, que 3 camionetas desconocidas llegaron a Badiraguato. No eran las Suburban elegantes de El Chapo, sino pickups modificadas con láminas de acero soldadas, el tipo de vehículos que usaban los grupos rivales para incursionar en territorio enemigo. Y así fue como un simple acto de bondad, en una noche fría de diciembre, transformó para siempre el destino de un humilde panadero y el de todo un pueblo. Francisco Mendoza demostró que la verdadera riqueza no está en el dinero que recibes, sino en cómo lo usas para cambiar el mundo que te rodea. Su historia nos enseña que nunca sabemos quién está detrás de la persona que toca a nuestra puerta pidiendo ayuda, y que un gesto de humanidad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué harías tú si un extraño llegara a tu puerta con hambre? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias extraordinarias que cambiaron destinos.